informó y sí recomendó al presidente de la República o sí advirtió de estas situaciones, y luego cuando le preguntamos si le parecía este tema irregular, si usted mediante algún documento desde la Presidencia del Consejo de Ministros advirtió de esto a la Presidencia de la República. Muy bien. Nuevamente, por enésima vez, voy a manifestar que el 23 de junio del 2022 no viajé a Chiclayo. Por lo tanto, desconozco las personas que hayan viajado con el presidente de la República. Desconozco las circunstancias en que se ha realizado ese viaje. Eso es lo objetivo. Todo lo demás que se menciona allí es con algún propósito. Pero aquí la investigación debe ser seria. Señor, ¿está demostrado fehacientemente que yo no estuve en ese viaje? No nos estamos... Desconozco a las personas que viajaron con el presidente y desconozco todas las circunstancias relativas a ese viaje porque yo no estuve allí. No nos estamos, como hemos indicado, no solo nos circunscribimos al viaje del 23 de junio. Esta comisión revisa absolutamente todos los viajes que se realizaron de manera irregular. Sí. Inicialmente, una de las preguntas fue si usted advirtió al presidente de la República sobre esta situación. Usted indicó que sí le hizo saber en algún momento al presidente de la República, ¿correcto? En alguna ocasión, cuando ha pretendido subir a alguna persona que no corresponde a la comitiva, entonces yo he manifestado que no se puede, porque no es un servidor del Estado. Correcto. Luego le volví a preguntar si usted cree que este tipo de situaciones, llevar personas ajenas a la función pública, resulta siendo un acto irregular. Usted indicó que sí le parece un acto irregular, ¿correcto? Hay que investigar. Hay que investigar y hay que ver en el caso concreto si realmente fue un acto irregular. Correcto. Si es que fueran personas ajenas a la función pública. He ahí la pregunta. ¿Usted, a través de algún documento, advirtió sobre esta situación desde la Presidencia y el Consejo de Ministros a la Presidencia de la República de este tipo de situaciones? No. Ok. Señor Torres, gran parte de la violencia política y social que hoy vive el Perú se ha gestado en los viajes presidenciales y en las sesiones ministeriales. En efecto, el gobierno del expresidente Castillo fue pródigo a eventos proselitistas más que a eventos técnicos, y lo real es que estos eventos se encubrieron como si fueran consejos de ministros descentralizados. A través de plataformas políticas, el gobierno que usted integró pudo llevar su prédica en persona y al interior del país. En su caso, por ejemplo, en sus conferencias regulares, el contenido incluía la palabra ríos de sangre. ¿Qué puede decir ante esta comisión en descargo de estas imputaciones? Muy bien. Se debe decir cuántas veces mencioné esa expresión. ¿Y por qué dije eso? Porque yo conozco la realidad, porque yo en los viajes he constatado la aceptación que tenía el presidente Castillo por el trabajo que se venía realizando, y esos ríos de sangre prácticamente fue una predicción. Y eso ya se produjo con más de 60 peruanos asesinados, que en su oportunidad, no ahora, sino cuando se restablezca el Estado de Derecho en el Perú, en su oportunidad se tiene que investigar. Y yo diría que se tiene que investigar a los asesinos mediatos, a los asesinos directos y también a los que no le brindaron la confianza a esos asesinos. Ahora la situación está en la que vivimos, que la población misma puede verificar, que cada vez que la presidenta de la República o el premier hablan, es como si echaran gasolina al fuego. Entonces, la situación está que se empeora, no tanto en Lima, sino en el interior del país. ¿Y sabe usted qué, señor presidente, eso? Eso podría dar lugar a que se desate en el Perú
una guerra civil. Y de eso ustedes no van a asumir las consecuencias, sino van a querer atribuirme por haberlo dicho en este momento. Pero lo digo para que no pase. Si tienen un poquito de sentido común, traten de evitar eso. O sea, estos viajes con aparentes consejos de ministros fueron utilizados para realizar una prédica política. Eso entendemos. He hecho es redactar, yo lo que he hecho es narrar la realidad nacional. ¿O no es verdad que se ha discriminado a las personas por razón de su color, por su situación social, por su situación económica, por ser campesino? ¿No es cierto eso? Yo he dicho la verdad, he narrado la verdad. Esta realidad se debió descubrir mucho antes, cuando Víctor Andrés Belaúnde escribió La realidad nacional, o cuando César Vallejo escribió Los 7 ensayos, o cuando Basadre escribió La historia del Perú. Pero lo que pasa es que ellos incluyeron en sus prédicas elementos idealistas, extraños a la realidad. Yo lo que he hecho es simplemente narrar la realidad. El que dice la verdad, como dice un dicho popular, no miente. Y por supuesto, el que dice la verdad va a ser perseguido, como se está pretendiendo ahora. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? ¿Tiene alguna pregunta? Señora secretaria técnica. Sí, presidente. Congresista Ramírez, ¿tiene el uso de la palabra? Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar al señor Aníbal Torres por haber asistido el día de hoy al llamado de la comisión. Señor presidente, por su intermedio, me dirijo al señor Aníbal Torres. Señor Aníbal Torres Vázquez, usted ha sido ministro de Justicia del 30 de julio del 2021 al 8 de febrero del 2022 y presidente del Consejo de Ministros desde el 8 de febrero hasta el 24 de noviembre del 2022. Posteriormente fue nombrado jefe de gabinete de asesores de la PCM desde el 26 de noviembre del 2022 hasta el 7 de diciembre del 2022. Es decir, usted ha sido, después del presidente de la República, el hombre más poderoso del Perú. El artículo 2 y 18 de la ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, determinan el nivel del poder de las autoridades que recae el poder del presidente del Consejo de Ministros. De manera que usted, por mandato de la ley, es responsable político, administrativo, civil y penal por las acciones del gobierno del señor Pedro Castillo Terrones. Esta comisión investigadora pretende establecer, 1, si el prófugo de la justicia, Fray Vázquez Castillo, utilizando un DNI inexistente, viajó junto al presidente de la República y además funcionarios en el vuelo 23 de junio del 2022. 2, también buscamos determinar a los posibles autores de la comisión del delito de sustracción de la acción de la justicia y encubrimiento personal. Y por último, determinar si durante el mandato del señor Pedro Castillo Terrones se cometió el delito de peculado de uso. Por lo expuesto, señor presidente, realizaré las siguientes preguntas al señor Aníbal Torres. ¿Usted tiene algún grado de amistad, enemistad o parentesco con el prófugo Fray Vázquez Castillo? 2. ¿Usted, en su condición de ministro de Justicia o de presidente del Consejo de Ministros, se reunió con el señor Fray Vázquez Castillo o algún otro familiar del señor Pedro Castillo? De ser afirmativa su respuesta, señale los días, las horas, las fechas y lugares donde se reunieron a cabo, o donde se llevó en este caso a cabo las reuniones y la agenda que se abordó. Siguiente pregunta. ¿Cuántos equipos celulares
y qué números telefónicos utilizó durante sus funciones como ministro de Justicia y como presidente del Consejo de Ministros? Siguiente, ¿qué correos electrónicos utilizó cuando ocupó los grados del Ministerio de Justicia y como presidente del Consejo de Ministros? Siguiente, ¿tuvo conocimiento usted que el investigado Beder Camacho realizaba trámites ante la Embajada de Venezuela para solicitar asilo político de la familia presidencial? Al tomar conocimiento de la denuncia, ¿qué acciones concretas, en este caso, o actos administrativos realizó en calidad de presidente del Consejo de Ministros para el esclarecimiento, en este caso, de los hechos? ¿Se reunió con el señor Pedro Castillo Terrones para tratar la denuncia periodística y los documentos que en reportaje se presentaron? ¿Convocó usted a su despacho a los ministros de Justicia y Defensa o lo requirió un informe legal, en este caso sobre los posibles ilícitos penales en los que se habrían incurrido de ser cierta la denuncia? ¿Qué acciones tomó usted desde su despacho cuando se denunció la construcción de un heliopuerto en la provincia de Chota? ¿Emitió algún acto administrativo pidiendo explicaciones al Ministerio de Defensa? Eso es cuanto a las preguntas que tengo, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra, señor Aníbal Torres. Sí, señor presidente. Ya he manifestado y manifiesto otra vez que no conozco al señor Fray Vázquez Castillo. No conozco quién es este señor. No me he reunido con él en ninguna ocasión. ¿Cuántos equipos celulares utilizo? Mi celular, de siempre. El 99 75 27 300. Que he convocado al Consejo de Ministros al ministro de Defensa. Sí, y también al ministro del Interior, a ambos, para afrontar la inseguridad ciudadana, porque las Fuerzas Armadas deberían colaborar con la Policía Nacional para corregir esto de la inseguridad ciudadana. Pero hay otras preguntas que realmente no recuerdo la que acabó de mencionar la congresista, pero a quien debo decirle que, señora congresista, que la responsabilidad penal es personalísima. Yo no respondo por los actos ilícitos de otras personas, así como usted no podría responder por los actos ilícitos que cometa yo, por ejemplo, ¿no? Y solamente por el hecho de que nos encontramos en este ambiente. ¿Hay algún otro congresista que desee hacer uso de la palabra? No, señor presidente. Listo. Le agradecemos en descargo estas imputaciones. Muy bien. Se debe decir cuántas veces mencioné esa expresión. ¿Y por qué dije eso? Porque yo conozco la realidad, porque yo en los viajes he constatado la aceptación que tenía el presidente Castillo por el trabajo que se venía realizando, y esos ríos de sangre prácticamente fue una predicción. Y eso ya se produjo con más de 60 peruanos asesinados, que en su oportunidad, no ahora, sino cuando se restablezca el Estado de Derecho en el Perú, en su oportunidad se tiene que investigar. Y yo diría que se tiene que investigar a los asesinos inmediatos, a los asesinos directos y también a los que no le brindaron la confianza a esos asesinos. Ahora la situación está en la que vivimos, que la población misma puede verificar, que cada vez que la presidenta de la República o el premier hablan, es como si echaran gasolina al fuego. Entonces la situación está que se empeora, no tanto en Lima, sino en el interior del país.
¿Y sabe usted qué, señor presidente, eso? Eso podría dar lugar a que se desate en el Perú una guerra civil. Y de eso ustedes no van a asumir las consecuencias, sino van a querer atribuirme por haberlo dicho en este momento. Pero lo digo para que no pase. Si tienen un poquito de sentido común, traten de evitar eso. O sea, estos viajes con aparentes consejos de ministros fueron utilizados para realizar una prédica política. Eso entendemos. Yo lo que he hecho es narrar la realidad nacional. ¿O no es verdad que se ha discriminado a las personas por razón de su color, por su situación social, por su situación económica, por ser campesino? ¿No es cierto eso? Yo he dicho la verdad, he narrado la verdad. Esta realidad se debió descubrir mucho antes, cuando Víctor Andrés Belaúnde escribió La Realidad Nacional, o cuando César Vallejo escribió Los 7 ensayos, o cuando Basadre escribió La Historia del Perú. Pero lo que pasa es que ellos incluyeron en sus prédicas elementos idealistas, extraños a la realidad. Yo lo que he hecho es simplemente narrar la realidad. El que dice la verdad, como dice un dicho popular, no miente. Y por supuesto, el que dice la verdad va a ser perseguido, como se está pretendiendo ahora. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? ¿Tiene alguna pregunta? Señora secretaria técnica. Sí, presidente. Congresista Ramírez, ¿tiene el uso de la palabra? Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar al señor Aníbal Torres por haber asistido el día de hoy al llamado de la comisión. Señor presidente, por su intermedio, me dirijo al señor Aníbal Torres. Señor Aníbal Torres Vázquez, usted ha sido ministro de Justicia del 30 de julio del 2021 al 8 de febrero del 2022 y presidente del Consejo de Ministros desde el 8 de febrero hasta el 24 de noviembre del 2022. Posteriormente fue nombrado jefe de gabinete de asesores de la PCM desde el 26 de noviembre del 2022 hasta el 7 de diciembre del 2022. Es decir, usted ha sido, después del presidente de la República, el hombre más poderoso del Perú. El artículo 2 y 18 de la ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, determinan el nivel del poder de las autoridades que recae el poder del presidente del Consejo de Ministros. De manera que usted, por mandato de la ley, es responsable político, administrativo, civil y penal por las acciones del gobierno del señor Pedro Castillo Terrones. Esta comisión investigadora pretende establecer, 1, si el prófugo de la justicia, Fray Vázquez Castillo, utilizando un DNI inexistente, viajó junto al presidente de la República y además funcionarios en el vuelo 23 de junio del 2022. 2, también buscamos determinar a los posibles autores de la comisión del delito de sustracción de la acción de la justicia y encubrimiento personal. Y por último, determinar si durante el mandato del señor Pedro Castillo Terrones se cometió el delito de peculado de uso. Por lo expuesto, señor presidente, realizaré las siguientes preguntas al señor Aníbal Torres. ¿Usted tiene algún grado de amistad, enemistad o parentesco con el prófugo Fray Vázquez Castillo? 2, ¿usted en su condición de ministro de Justicia o de presidente del Consejo de Ministros se reunió con el señor Fray Vázquez Castillo o algún otro familiar del señor Pedro Castillo? De ser afirmativa su respuesta, señale los días, las horas, las fechas y lugares donde se reunieron a cabo o donde se llevó en este caso a cabo las reuniones y la agenda que se abordó. Siguiente pregunta.
¿Cuántos equipos celulares y qué números telefónicos utilizó durante sus funciones como ministro de Justicia y como presidente del Consejo de Ministros? Siguiente, ¿qué correos electrónicos utilizó cuando ocupó los grados del Ministerio de Justicia y como presidente del Consejo de Ministros? Siguiente, ¿tuvo conocimiento usted que el investigado Beder Camacho realizaba trámites ante la Embajada de Venezuela para solicitar asilo político de la familia presidencial? Al tomar conocimiento de la denuncia, ¿qué acciones concretas, en este caso, o actos administrativos realizó en calidad de presidente del Consejo de Ministros para el esclarecimiento, en este caso, de los hechos? ¿Se reunió con el señor Pedro Castillo Terrones para tratar la denuncia periodística y los documentos que en reportaje se presentaron? ¿Convocó usted a su despacho a los ministros de Justicia y Defensa o lo requirió un informe legal, en este caso sobre los posibles ilícitos penales en los que se habrían incurrido de ser cierta la denuncia? ¿Qué acciones tomó usted desde su despacho cuando se denunció la construcción de un heliopuerto en la provincia de Chota? ¿Emitió algún acto administrativo pidiendo explicaciones al Ministerio de Defensa? Eso es cuanto a las preguntas que tengo, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el señor Aníbal Torres. Sí, señor presidente. Ya he manifestado y manifiesto otra vez que no conozco al señor Fray Vázquez Castillo. No conozco quién es este señor. No me he reunido con él en ninguna ocasión. ¿Cuántos equipos celulares utilizo? Mi celular, de siempre. El 99 75 27 300. Que he convocado al Consejo de Ministros al ministro de Defensa. Sí, y también al ministro del Interior, a ambos, para afrontar la inseguridad ciudadana, porque las Fuerzas Armadas deberían colaborar con la Policía Nacional para corregir esto de la inseguridad ciudadana. Pero hay otras preguntas que realmente no recuerdo la que acabó de mencionar la congresista, pero a quien debo decirle que, señora congresista, que la responsabilidad penal es personalísima. Yo no respondo por los actos ilícitos de otras personas, así como usted no podría responder por los actos ilícitos que cometa yo, por ejemplo, ¿no? Y solamente por el hecho de que nos encontramos en este ambiente. ¿Hay algún otro congresista que desee hacer uso de la palabra? No, señor presidente. Listo. Le agradecemos al ciudadano Aníbal Torres Vázquez por su participación en la presente sesión de la Comisión de Defensa Nacional con facultades de comisión investigadora de conformidad con la moción de orden del día 4213. Puede retirarse de la sala de sesiones cuando lo considere oportuno. La comisión se reserva la posibilidad de convocar